Amados hermanos, a todos ustedes muy buenas noches. Estamos a muy poco tiempo de que se termine el año. Estamos agradecidos a Dios por su cuidado, agradecidos a Dios por todo este año lleno de muchas cosas, sobre todo muchas bendiciones, su protección, su amor, su guía. Solamente queremos agradecer a Dios por todas estas cosas. Espero que usted tenga el ánimo en su corazón de no solamente despedir un año que se va, sino de celebrar un año nuevo que Dios en su gracia nos concederá. Hermanos, en esta noche vamos a orar juntos para tener nuestro último mensaje de este año 2020. Así que le pido que me acompañe, por favor, orando en este tiempo. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo especial de estar con mis hermanos, Dios, como un último servicio, despidiendo, Dios, un año el cual usted ha tomado control completo de todas las cosas, Padre. Y solamente tenemos gratitud para con ello. A pesar de todo, usted nos ha protegido. Su mano nos ha provisto lo necesario, nos ha cuidado, Señor. Y muchas gracias, Dios, una vez más por esas cosas, porque no podemos dar la gloria ni atribuir a nadie todas estas cosas, mi Dios. Solamente damos el honor a ti por todos los beneficios recibidos, oh Padre Santo. Muchas gracias, de verdad, por tu protección fiel. Y todavía, Dios, podemos seguir honrándote en tu bondad, en tu gracia, en este día también. Bendice a cada uno de los hermanos que estarán escuchando o viendo esta predicación, que sigamos aprendiendo más y más de ti, oh Dios. Te lo pedimos y agradecemos de antemano todo esto en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Una vez más a todos les damos una bienvenida especial, les saludamos, gracias por conectarse en esta noche, celebrando nuestro último servicio del año 2020. Hemos ido hablando por varias semanas acerca del Espíritu Santo. Es un tema tan amplio, tan especial, recordando que el Espíritu Santo es la persona más ignorada, más pasada por alto por muchos cristianos. Y entonces nos toca a nosotros poder aprender un poco más de lo que la Biblia nos enseña. Vimos en Juan 14:16 que Jesús había rogado al Padre para que nos envíe otro consolador. ¿Sí? Jesús mismo oró al Padre para que se nos envíe otro consolador, alguien como Él, ¿ok? Que pueda hacer lo que Él hizo en ese tiempo, pero lo pueda hacer ahora con nosotros. Y así fue, el Padre envió entonces el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo llamado Paracletos, el que está llamado, puesto a nuestro lado para ayudarnos. Y en Juan capítulo 14 la Biblia dice: no os dejaré huérfanos. Usted y yo no estamos desamparados, no es que no tenemos a Dios o su presencia, por el contrario, tenemos la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. Pero veremos en esta noche cómo este ayudante, cómo este Paracletos nos ayuda con la palabra de Dios, cómo combina su actuar con la palabra de Dios en nuestras vidas, cuál es su actuar, su proceder con la palabra de Dios, cómo la utiliza, qué función tiene él respecto a la palabra de Dios. Así que lo vamos a ver. ¿Listo? Para empezar, todo lo extraordinario que Dios ha hecho en el pasado, todo ha sido hecho por el poder de su palabra. Todo lo que Dios hará aún en el futuro, todo será hecho por el poder asombroso de su palabra. Dios dijo: sea esto, y así ocurrió. Lo que Dios ordenó, el hombre hizo caso. Incluso el mismo anticristo será destruido por el increíble poder de Dios, de su palabra. Mire conmigo el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 8. Dice la palabra de Dios en este pasaje: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando de su palabra. Dios destruirá al anticristo, destruirá al mismo diablo, a Satanás lo destruirá con el poder de su boca. Entonces es su palabra, listo, sumamente poderosa, es su palabra viva, es su palabra eficaz, tiene toda la energía que necesita para hacer o deshacer cualquier cosa. No hay nada que se le resista a la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo el que está utilizando la palabra de Dios para ejecutar todas las cosas, para incluso ayudarnos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que examinar es de dónde vino la palabra de Dios. ¿Quién creó la palabra de Dios? Lo que decimos Biblia. Todos tenemos en casa una, dos, hasta más Biblias,
Pero la Biblia que tenemos, ¿de dónde vino? ¿De quién fue la idea que se creara una Biblia? Entonces miramos en la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura fue soplada por Dios. El Espíritu Santo fue el que inspiró. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, la Biblia nos enseña esto. El Espíritu Santo inspiró, sopló, respiró en el corazón de los hombres para que puedan plasmar la palabra de Dios, lo que Dios quería que el hombre sepa y quede registrado en líneas, en palabras, en frases, entonces completamente reveladas e inspiradas por Él, para que el hombre conozca más a Dios, conozca la voluntad de Dios y podamos obedecer sus preceptos, cada uno de sus mandamientos. El autor, el causante de que tengamos una Biblia en nuestras manos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. El Espíritu Santo entonces inspiró, sopló en el corazón de hombres que Dios había creado y había llamado, quienes ya tenían una personalidad específica, con una espiritualidad ya especial, eran maduros, tenían un vocabulario definido y Dios les guió a plasmar cada palabra que Él quería. Cada una de esas palabras fueron plasmadas en la Biblia. Hay muchas personas que cuestionan el hecho de la Biblia, creyendo que es un libro meramente humano, meramente del ingenio, la creatividad del ser humano. Estamos en contra de esto, por lo que la Escritura dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia no fue idea del hombre, la palabra de Dios no fue idea del ser humano, fue idea del mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. Miren conmigo 2 de Pedro 1, versículo 20 y versículo 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Puede darse cuenta? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Toda revelación, todo lo que Dios enseñó, esto no fue voluntad del hombre. Fíjese, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo otra vez inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló en el corazón de los hombres y les guió a plasmar lo que Dios les había enseñado, lo que les había revelado. ¿Listo? Entonces ellos lo plasmaron en la Biblia que nosotros tenemos en manos ahora mismo. Esa es la garantía, entonces, que no estamos creyendo un libro creado por hombres. No fue traído por voluntad humana. La Biblia no es un libro que el hombre hubiese podido escribir si hubiera tenido la capacidad. Pero el hombre no hubiese podido escribir en ninguna forma algo tan extraordinario que está en la Biblia de sí mismo, de su propio ingenio. Demasiada información, demasiada ciencia, demasiadas cosas que el hombre no pudo tener de sí mismo. Alguien tuvo que haberle revelado y fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo. Así que la palabra de Dios nace en Dios. Es tan importante para nosotros, es tan relevante, es tan especial. ¿Por qué? Porque viene del mismo Dios, viene del Espíritu Santo, no viene de los hombres. Cuando alguien alguna vez quiere decir, no, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, Dios usó hombres para escribirla, pero el autor, quien guió, quien inspiró a esos hombres a plasmar cada una de esas verdades, eso no fue idea del hombre, eso fue idea del mismo Dios. Y lo vemos porque las profecías escritas se han cumplido al pie de la letra, cada una de ellas. Hace no mucho, en Navidad, celebramos la venida de Cristo, su nacimiento. Y solamente en su nacimiento decenas de profecías se cumplieron. Cientos de años atrás se habían escrito el lugar donde nacería. Entonces todas las circunstancias que acontecerían junto con su nacimiento, y se cumplió cada uno de ellos. Entonces no pudo el hombre haber inventado algo
y después cumplirse. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, para comprender la palabra de Dios, para empezar a entenderla mejor, hay que entender quién es su autor. Yo necesito conocer bien al autor para conocer lo que el autor ha escrito. El Espíritu Santo es el autor, el causante de las Escrituras. Si usted conoce al autor personalmente, conocerá la Escritura, entenderá la Escritura. Eso nos lleva entonces a una segunda cosa. Siendo que Él es el autor, ahora, ¿quién podrá enseñarnos? ¿Quién nos puede ayudar a comprender la palabra de Dios? Porque la Biblia no es un libro tan sencillo de comprender en muchas partes, pero Dios quiere que podamos comprenderla con una vez más, el poder o la capacidad del Espíritu Santo. Mire conmigo Juan 14, 26. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. El capítulo 14, búsquelo en su Biblia y subráyelo. Dice la palabra de Dios: por el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjese, les enseñará todas las cosas. Este versículo es sumamente claro. Pero la Biblia dice, el Consolador, el Paracletos, el que fue llamado a nuestro lado, también está aquí como un maestro, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice, Él les va a enseñar todas las cosas. Había cosas en el corazón de los discípulos que aún no podían discernir, que aún no podían comprender. Jesús no terminó de enseñarles todo lo que Él quería que sus apóstoles aprendiesen. Por eso les envió el Espíritu Santo para que continúe ese proceso de capacitación, de darles el conocimiento necesario, el discernimiento necesario para comprender más verdades acerca de Dios. Esto es muy precioso porque Dios mismo está interesado en que podamos seguir aprendiendo más. Usted y yo tenemos que seguir aprendiendo, conociendo más de Él, de su bella y preciosa palabra. Todo lo que de Dios conocemos, podemos conocer aún mucho más. En Juan 16, versículos 12 y 13, Juan 16, 12 y versículo 13, fíjese allí, búsquelo también. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora, chicos, no las pueden entender. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús sabía, sus apóstoles aún no estaban capacitados espiritualmente para comprender todo. Pero Él les dice, cuando venga el Espíritu, Él les va a guiar. Por esta razón necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender, ¿listo? Para que nos ayude a revelar las cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. Lo que usted sabe de la palabra de Dios no es todo. Hay mucho más para aprender. Puede que tiene gran conocimiento, puede que tiene mucha información y sabe muchos textos de memoria, pero escuche, la mayoría de tesoros de la palabra de Dios no yacen en la superficie, están en lo profundo y requieren de ser escudriñados, estudiados, y con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, Él le irá enseñando cada vez más, un poco más, dando de acuerdo a su obediencia, a su madurez. En la medida que practica la palabra de Dios, Dios le va a dar más conocimiento. La Biblia no es como un libro de ciencias que se puede solamente estudiar de forma analítica. No, la Biblia es un libro vivo. La Biblia es un libro precioso que requiere de ser alumbrado en nuestro entendimiento para comprenderlo profundamente. Si supiéramos todas las Escrituras, nuestras vidas serían diferentes. Si comprendiéramos todo, habría una diferencia en nuestra vida. Pero obviamente hay mucho que no sabemos. Y no sabemos cómo aplicarlo a nuestro corazón. Pero el Maestro, el Espíritu Santo, Él nos quiere revelarlo cada vez más. Él nos lo quiere revelar en nuestro corazón. Primera de Corintios 2:9, la Biblia dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que el ojo no ha visto, que el oído no ha escuchado. Hay cosas que nunca han subido en el corazón del hombre. Pero Dios dice que las ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que tienen una comunión preciosa con Él y están creciendo en obediencia, en fe. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, subráyelo en su Biblia, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios les reveló a Pablo
por el Espíritu Santo. ¿Quién fue quien le enseñó? ¿Quién iluminó el entendimiento de Pablo para que comprendiese esas verdades especiales? El Espíritu Santo. Siga leyendo, porque el Espíritu todo, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo el encargado, es nuestro ayudante, que está puesto allí para enseñarnos. Hay tantos tesoros preciosos de la palabra de Dios, promesas que nos puedan sostener en los tiempos difíciles, verdades que nos ayudan a tener firmeza espiritual y a seguir creciendo y seguir madurando, venciendo pecados, venciendo los desafíos de esta vida, luchando con firmeza, resistiendo al mismo diablo, los ataques, los embates de nuestro enemigo de este mundo. La palabra de Dios es un libro vivo que requiere ser enseñado, iluminado, revelado por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, y felizmente que está a nuestro lado. Cada vez que lea la palabra de Dios, confíe en ello y pida a Dios ayuda. Señor, ayúdame a entender tu palabra. No basta con nuestro entendimiento. Así usted tenga buena capacidad de lectura o de una comprensión especial de los textos, no basta. No es suficiente, se necesita discernimiento espiritual, se necesita el Espíritu Santo que le va enseñando verdades cada vez más profundas, cada vez más especiales. Algunos dirían carne, ya no leche como al principio, pero carne, cosas que nos sostienen mucho más y Dios quiere revelarlo. Lo precioso de esto es que el autor y el maestro de esas escrituras tiene la completa disposición de enseñarnos la palabra de Dios. Dios no es indiferente a nuestra necesidad de aprender. Él está muy disponible, muy dispuesto a ayudarnos a comprender y sobre todo a aplicar, a vivir lo que ya sabemos. Porque hay mucho que sabemos que no aplicamos. Y el Espíritu Santo siempre estará insistiendo en aplica esto, haz esto, ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos es concedido. Solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar a saber lo que Dios nos ha concedido. El espíritu de este mundo, las cosas de este mundo, la filosofía de este mundo, la inteligencia de este mundo, no nos ayuda a conocer, a saber lo que Dios nos concede. Solamente el Espíritu de Dios nos da esa capacidad. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras, fíjese, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pablo dice, nosotros estamos hablando no con palabras enseñadas de este mundo, estamos hablando lo que el Espíritu nos enseñó, lo que el Espíritu enseña, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Allí la palabra acomodar es mejor entendida como explicando lo espiritual con palabras espirituales. Lo espiritual solo puede ser explicado por el Espíritu. Una mente humana, terrenal, carnal, no puede comprender verdades espirituales y no puede explicar verdades espirituales. Pero el Espíritu Santo sí nos puede enseñar verdades espirituales porque vienen de Él. Él es el autor y Él es el maestro. Y hay tanto que nos falta aprender. Hay tanto en lo que requerimos ser capacitados. Hay tanta sabiduría que nos falta. Evidentemente por nuestras malas decisiones. Porque no sabemos bien hacer cómo hacer bien algunas cosas. Porque no podemos trabajar mejor, no sabemos cómo ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. No sabemos tomar a veces decisiones sabias, cautas, en el tiempo oportuno. Entonces, requerimos ser enseñados, pero el Espíritu Santo está allí. La Biblia dice que el hombre natural, el no creyente, una persona que no ha sido lavada por la sangre de Cristo, no puede comprender la Biblia. Versículo 13, en 1 Corintios 2, versículo 13 y 14 una vez más. El cual dice también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para un hombre, para un no creyente, las cosas de Dios, la Biblia y esas cosas, le son locura. No las comprenden, no las puede asimilar, no puede discernirlas. Dice, para él son locuras. ¿Por qué?
Fíjese, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender, no puede comprender. Una persona sin Cristo, una persona sin el Espíritu Santo, no puede discernir la Biblia, no puede entenderla. Y es fácil atacarla, cuestionarla, insultarla, decirle que es escrita por hombres, en fin. Porque no la puede entender. Para entender la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo, porque solo las cosas espirituales se pueden discernir espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Usted necesita iluminación del Espíritu Santo, entendimiento del Espíritu Santo, para comprender lo que de verdad la Biblia dice, y vamos viendo que todo va encajando, todo concuerda, y aprendemos a valorar, a apreciar, a encontrar dulzura, belleza en la palabra de Dios, porque es tan preciosa cuando uno la entiende. Ahora lo entendemos, ahora podemos ver y todo concuerda. Y qué precioso es aprender, entender cosas maravillosas que antes ignorábamos ni sabíamos. Pero Dios nos las revela con su amor por medio del Espíritu Santo. Así que hasta aquí es muy precioso lo que hace el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, el maestro de la Biblia. Pero no solo eso, Juan 14, 26, sigamos leyendo. Juan 14, verso 26, dice la Biblia: pero el Consolador, otra vez, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Pero fíjese, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Los discípulos no tenían una Biblia como nosotros en manos. Jesús habló, enseñó. Ellos no estaban tomando notas todo el tiempo. A Dios gracias que el Espíritu Santo estaba allí para hacerles recordar todo lo que Dios les había dicho. Y fue tan precioso que por lo menos tenemos 4 evangelios registrados. Lo que Jesús enseñó, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus sermones, están plasmados allí. ¿Quién les hizo recordar esas cosas? Y concuerdan cada uno de ellos. El Espíritu Santo. Fíjese, Él les hará recordar todo lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho. Este Paracletos, el Espíritu Santo, Dios lo puso a su lado, hermano, hermana, joven, señorita, para que te ayude a recordar lo que ya aprendiste. Hay predicaciones que han marcado tu vida. Hay versículos que han calado tu corazón. Hay pasajes que Dios los ha utilizado para nuestro crecimiento espiritual, para desafiarnos, para sostenernos. Y el Espíritu Santo te los enseñó, pero también se va a encargar muchas veces de traerlo otra vez en tu memoria cuando los necesites. Algunas veces estamos siendo tentados para hacer algo malo y a punto de hacerlo, pero justo viene a la mente un texto, un versículo, que el Espíritu Santo lo pone allí porque tú ya lo aprendiste. Y Dios te está frenando de que no hagas esas cosas. Y nos toca ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y no necios, sino desafiar a la palabra de Dios. Ser insensibles a su toque, a su enseñanza, a su guía. Muchas veces recordamos la amonestación de alguien que con mucho amor nos advirtió. Una persona que nos predicó, que nos enseñó, a quien amamos o admiramos, y viene a nuestra mente el Espíritu Santo. Algunas veces en tiempos de debilidad, de fragilidad, de dolor, de sufrimiento, de pena, vienen textos a nuestra mente de una forma tan especial, nos ilumina el entendimiento y comprendemos esta acción es hecha por el Espíritu Santo. Y esto ocurre muchas veces sin que sepamos cómo. Pero así ora el Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Damos gracias a Dios por alguien que nos da su palabra, alguien que nos la enseña y alguien que nos la recuerda. Porque la necesitamos. ¿Por qué recordar algo? Porque pues nuestra mente natural olvidaría todas las cosas. Pero si no fuera por el Espíritu Santo que trae a nuestra mente pensamientos de la palabra de Dios, ideas sacadas de versículos, textos que hemos memorizado, de allí la importancia de memorizar versículos. Y usted tiene que memorizarlos. Algunos le tienen pavor a memorizar, cierta pereza y flojera para aprender de memoria. Hermano, memoricemos versículos, porque el Espíritu Santo los utilizará y los pondrá en su mente en el momento que más lo necesita.
En el momento de dolor, de sufrimiento, de prueba, de tentación, de ataque, de desaliento, versículos vendrán a su mente. El Espíritu Santo tendrá las armas necesarias para ayudarle. En este nuevo año yo le animo a memorizar más versículos. Dele armas, dele instrumentos al Espíritu Santo que utilice, que saque de la biblioteca de su mente ese texto y lo ponga entonces allí otra vez, que le haga recordar lo que ya sabíamos para nuestro bien, para nuestro provecho. ¿Acaso no fue así cuando Jesús fue tentado en el desierto? Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo se defendió frente a los ataques de Satanás? ¿Qué hizo él? Utilizó palabra de Dios que él sabía de memoria. Escrito está, le dice a Satanás las 3 veces, en las 3 tentaciones, él se defendió solo con palabra de Dios. Así que es importante memorizarla, es importante saberla. No podemos olvidar, hermano, que es nuestra responsabilidad aprender más Biblia. Entre más sepamos, el Espíritu tendrá más recursos para utilizarlo. Por eso se le llama a la Biblia, en el libro de Efesios, entonces que la Biblia es la espada del Espíritu. Es una espada filosa. Mire conmigo Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, versículo 12. Y más cortante, fíjese, que toda espada de 2 filos. Usted conoce este texto. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese en el versículo, la palabra de Dios es viva, no es letra muerta, no es como leer cualquier texto, un periódico, una revista, no. La palabra de Dios es letra viva, que afecta mi manera de pensar, cambia mi corazón, convierte el alma, dice el Salmo 19, es eficaz. Allí la palabra eficaz habla del poder que tiene. La Biblia tiene poder, la Escritura tiene el poder, es un arma poderosa, dice, más cortante que una espada de 2 filos. Cuando la palabra de Dios entra en un corazón sediento, hambriento por aprender, el Espíritu Santo corta de todos modos, porque tiene doble filo, es poderosa, muy filosa. La palabra de Dios tiene el poder para poder entrar y penetrar hasta los rincones más íntimos del corazón del hombre. No hay nada que pueda escapar a la palabra de Dios. Una persona en vano intentaría esconderse del escudriñamiento de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, cuando entra al corazón del hombre, entra allí y no podemos esconder nada de nuestro corazón. Porque no hay nada que se le escapa a Dios, su palabra lo cubre todo. Es una espada poderosa. Efesios 6:17, la Biblia dice que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, un arma ofensiva que nos ayuda a poder atacar o defendernos de los ataques de Satanás, para combatir las huestes celestiales, para combatir el mal. Allí entonces la palabra cumple una función muy especial y nos ayuda frente a los ataques de nuestro gran enemigo. Así que nos toca, hermano, a nosotros decidir, ¿vamos a usar la palabra de Dios? ¿Vamos a dejar que el Espíritu Santo esté utilizando la palabra de Dios en nuestras vidas? La Biblia no es útil si la tiene cerrada. El Espíritu Santo anhela todos los días enseñarnos la palabra de Dios. Anhela todos los días que podamos memorizarla. Anhela todos los días que podamos utilizarla como cual espada frente a cada cosa que nos acontece. En Lucas 21:15, Jesús les dice a sus apóstoles, Lucas capítulo 21, versículo 15, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir. Eso dijo Jesús. Yo les daré palabra y sabiduría, dice, la cual no habrá nadie que pueda resistir ni contradecir, porque la palabra de Dios es poderosa. Siempre trae fruto, siempre está obrando. Mire conmigo otro texto, vamos al libro de Isaías, el capítulo 55 en el versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10, la Biblia nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11. Así mi palabra que sale de mi boca, fíjese, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hará, dice, aquello para que la envíe. La palabra de Dios, subraya el versículo 11, sale de la boca de Dios y nunca vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere. Su palabra es poderosa. Usted necesita la palabra de Dios. Nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, la nuestra y la de nuestros hijos, no puede resistirse a la poderosa palabra de Dios. Vamos a ser cada vez más renovados en nuestro entendimiento. Su palabra penetra. ¿Alguna vez ha estado en un culto, en un servicio, donde el pastor está predicando, está hablando, y de repente, como que usted siente que está hablando directamente a usted o de usted? Y usted dice, ¿cómo ese hombre, cómo ese pastor puede saber mi problema? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es filosa y es eficaz. No se le escapa nada. El Espíritu Santo utiliza la palabra, que sale de la boca del pastor, porque él la lee, la enseña, y entonces obra al salir, pero también obra en el receptor, obra en usted. Y el Espíritu Santo la aplica a nuestro corazón. ¿Cómo alguien puede saber? Alguna vez hasta algunos se han sentido ofendidos de, el pastor está hablando de mí, de mis cosas. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha contado? Alguna vez recuerdo a alguien que vino a mí después de una predicación de un pastor que predicó. Y este hermano me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Usted le dijo, yo le dije, sí, no se preocupe, vamos a conversar. Usted le dijo al pastor algunos problemas de los que tiene nuestra iglesia o los que tengo yo en mi vida. Me lo dijo así. No recuerdo exactamente las palabras, pero la idea fue esa. Y yo le dije, no, nosotros como pastores no hacemos eso, como decir, pastor, ven, predica a mi iglesia y predica contra esto porque este problema lo tiene tal persona, contra esto porque ese problema lo tiene tal persona. Nunca hacemos esto. Por ese día la palabra de Dios fue tan directa, fue tan clara, que fue al corazón de las personas y muchos se sintieron aludidos. Pero así es la palabra de Dios, así es el Espíritu Santo, lo aplica a tu corazón. De allí la importancia, hermanos, de poder tomar la palabra de Dios y leerla, meditarla, obedecerla, aplicarla para nuestra vida, meditar en ella. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Muchos de ustedes en este año 2020 no han sido fieles, consecuentes con la palabra de Dios. La han descuidado mucho. Yo le desafío para que este 2021 tome la palabra de Dios y con su Maestro, el Espíritu Santo, aquel que nos ayuda a recordarla y aquel que nos entregó la palabra de Dios por inspiración, meditemos todos los días en la Escritura. Le prometo que las cosas cambiarán en su vida. Usted irá aprendiendo cada vez más. Verdades que le van a sostener, verdades que lo van a desafiar, que lo van a empujar a seguir adelante, a seguir creciendo, porque vienen cosas, vienen desafíos, los años pasan, nuestros hijos crecen, se demanda más de nosotros, se necesita que podamos estar más capacitados con el Espíritu Santo. Usted no puede crecer sin la Biblia, necesita la palabra de Dios. De todo mi corazón le animo que este 2021 sea el año donde usted lee y medita y obedece más la palabra de Dios. Déjese cortar por la palabra de Dios, por la espada del Espíritu. Deje que penetre su corazón. No cierre su corazón a la palabra de Dios. Cada vez que alguien le va a predicar a usted, diga, Señor, utiliza tu palabra. Quebranta mi corazón. Quiero que me hables, quiero que me enseñes, porque quiero cambiar, quiero que renueves mi forma de pensar y quiero ser como tú. El Espíritu Santo estará más que encantado de ser su Maestro. Oramos en esta noche juntos, hermanos. Dios bendito, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Te quiero suplicar, mi Dios, para que nos ayudes, por favor, a seguir meditando, estudiando tu palabra, a seguir obedeciéndola y aplicándola. Muchos hemos sido quizás negligentes, perezosos, a no darle el tiempo debido cada día cuando tu palabra nos enseña,
a que tenemos que meditar todos los días en ella, y muchos no obedecemos, Dios, esto. Y te quiero pedir ayuda para que este nuevo año podamos meditar más y más en tu preciosa palabra, y que podamos confiar que el Espíritu Santo, nuestro Maestro, siempre estará allí para enseñarnos y ayudarnos a recordar verdades preciosas que usted ya nos enseñó. Gracias, Señor, por ser nuestro Maestro. Gracias por el Espíritu Santo que está allí cual ayudante para enseñarnos más y cada vez más y cada vez más. No solamente queremos tener el conocimiento y tener una cabeza grande, Señor, queremos tener un corazón que obedece todo lo que aprendemos. Que no podamos ignorar nada de tu palabra y que podamos cumplirla toda. No dejar que ninguna palabra caiga al suelo como si fuese que no es útil. Y pido por cada persona que está en esta noche orando de forma sincera. Yo te pido que les ayudes a amar más tu palabra. Queremos decir como David que amamos tu ley, que es el tesoro más valioso que tenemos, que es lo más delicioso que tenemos en nuestra vida, tu palabra, y que nunca podamos apartarnos de ella, que siempre podamos amarla, estudiarla, memorizarla. Gracias, Señor, por este año en el cual nos has enseñado tantas cosas. Rogamos por este nuevo año. Sigue, por favor, en tu gracia y misericordia, sigue enseñándonos y recordándonos aquello que incluso es posible que en nuestra mente frágil hayamos olvidado. Gracias por cada persona que está allí en su casa, ahora mismo deseando amar más tu palabra, que sea el sentir de cada uno de nosotros. Oh Padre Santo, muchas gracias por todo este tiempo, gracias por este año 2020, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, por todo tu cuidado, por tu perdón. A pesar de que te hemos fallado, Señor, usted ha sido fiel. Gracias, amado Dios, por este año con todo lo que vino. Usted así lo quiso y así lo aceptamos y solamente lo tomamos con gratitud. Muchas gracias, Señor. Que lo que venga aquí en adelante lo tomaremos con la misma actitud, Señor. Muchas gracias por lo que harás. De antemano confiamos en su mano protectora. Gracias por perdonarnos cada uno de nuestros pecados y en este tiempo ponemos nuestra vida en tus manos, porque solo usted nos puede cuidar. Te amamos, oh Dios Santo, y todo lo agradecemos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, de todo mi corazón, un feliz año. Que el Señor nos ayude a poder cumplir las metas que nos proponemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra familia. Que podamos confiar solo en la bendición y el cuidado de Dios. No hay cábalas, no hay ningún rito que hacer, solamente confiamos en la bendición, la prosperidad y el cuidado de nuestro Señor. Que pasen un tiempo en familia muy especial el día de mañana. Un abrazo para cada uno de ustedes, un feliz año, hermanos, de parte mía y de parte de mi familia. Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos entonces al próximo año, el día domingo, en el culto presencial en nuestra iglesia. Bendiciones.